Hoy vamos a hablar de uno de los vínculos más importantes que existen en la vida de nuestros hijos, la relación entre hermanos. ¿Cómo podemos ayudarles a construir una relación que perdure, llena de amor, de apoyo y de complicidad? Y lo más importante, ¿cómo gestionamos los celos, la envidia o las peleas pues que inevitablemente surgen? Quédate hasta el final porque vamos a profundizar en cómo manejar estas dinámicas diarias de una forma que fortalezca su vínculo en lugar de romperlo. Te doy la bienvenida al podcast secreto para padres y madres. Soy Ares González, mentor de familias, maestro y orgulloso padre de 4 hijos. Este es el podcast que te dará soluciones prácticas y claridad para que disfrutes de tus hijos y, si te queda tiempo, de la vida. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar sobre algo que nos toca a todos los que tenemos más de un hijo, la relación entre hermanos. Un tema que, si bien puede parecer simple, es uno de los desafíos más grandes en la crianza. Lo sé porque también lo vivo cada día con mis 4 hijos. Y quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Cuántas veces has tenido que intervenir en una pelea entre tus hijos? ¿O has visto cómo uno de ellos se sentía desplazado porque el otro estaba recibiendo más atención? Estos momentos son inevitables y muchas veces frustrantes, pero también son una oportunidad enorme para enseñarles a nuestros hijos algo que les servirá toda la vida: cómo relacionarse, cómo gestionar sus emociones y, sobre todo, cómo construir una relación de futuro. Sí, de futuro. Porque la relación entre hermanos no solo es importante en la infancia, sino que también sienta las bases para las relaciones que tendrán en la vida adulta. ¿Qué van a hacer ellos después? ¿Cómo se van a relacionar cuando nosotros no estemos? Y hoy vamos a explorar cómo podemos ayudar a que esta relación sea sólida, amorosa y, sobre todo, pues saludable. Vamos a hablar de cómo crear esa conexión emocional entre ellos ya desde pequeños. Y en la segunda parte del episodio, disponible solo para el grupo de crianza Crecer en Familia, veremos cómo gestionar conflictos entre hermanos. Si sientes que las peleas y los celos entre tus hijos son el pan de cada día, o simplemente quieres fortalecer su vínculo, quédate, porque hoy vamos a desglosar cómo construir una relación que dure toda la vida y después cómo gestionar dificultades entre tus hijos. Quiero contarte una historia muy personal que viví pues hace unos años en casa con 2 de mis hijos y creo que puede ayudarte. Pues como muchos de vosotros, con más de un hijo, los conflictos entre hermanos son pues el pan de cada día. Sin embargo, esta vez algo diferente sucedió, algo que me dejó pensando sobre el poder de la empatía y cómo los hermanos pueden ayudarse de maneras sorprendentes. En mi casa, mis hijos, el mayor, que en ese momento tenía 9 años, y el segundo, que tenía 6, pues jugaban juntos a muchísimas cosas y tenían, pues como todos los niños, sus momentos de complicidad, pero también pues sus roces. Y este episodio empezó pues por algo muy típico, una pelea por los Legos, los dichosos Legos. Mi hijo mayor había guardado un muñeco de Lego especial para ellos en una caja, porque allí lo quería tener protegido en su caja, en esa que ponía su nombre. Pero mi hijo mediano, el segundo, sin pedir permiso, decidió cogerlo y empezó a jugar con él. En cuanto que el otro llegó, ya sabes cómo continúa la historia. Empezó con un "dame lo que es mío", que terminó en gritos, después en forcejeos, y antes de que pudiera yo intervenir ya estaban peleándose. Así que cuando llegué, lo primero que hice fue parar la pelea de inmediato, pero el mayor estaba furioso. Se fue corriendo a su cuarto, se tiró en la cama llorando y no había manera de que quisiera hablar. De estas veces en las que tus hijos se cierran en banda, que algo que ya le ha pasado otras veces cuando se siente desbordado por una situación. A él le pasaba a menudo este tipo de cosas porque cuando llegaban los temas de las emociones se desbordaba y no sabía cómo gestionarlo. Y ahí estaba yo intentando encontrar la manera de que se abriera, pues porque como padres pues muchas veces tratamos de hablar con ellos, de que nos cuenten lo que les pasa, pero no siempre quieren, ¿verdad? ¿A ti no te pasa? Además, pues mi hijo el mayor tiene un perfil más mental. Y esta parte de expresar, de las emociones, de lo que sientes, pues le cuesta. Así que yo estaba en este punto cuando se me ocurrió algo diferente. Porque mi hijo el mediano, que para mí es un maestro en ese tipo de cosas, aunque solo tenía 6 años en ese momento, siempre ha sido buenísimo poniéndole palabras a lo que siente y se le da muy bien empatizar, socializar y expresar lo que le pasa. De hecho, ya te digo que mejor que a mí. Y pensé, pues ¿por qué no su hermano pequeño, aunque sea el pequeño, le ayude al mayor a expresar lo que le está sintiendo? Así que le pedí al mediano que me acompañara. Nos sentamos al lado del mayor, que seguía sin querer hablar. Yo intenté una vez más: a ver, cariño, ¿qué te pasa? Pero no había respuesta. Fue entonces cuando miré a mi hijo
al segundo y le pregunté, ¿crees que podías decirle a Gael lo que crees que le pasa? Y él me dijo, sí, sí. Con esa espontaneidad que tiene él y en esta naturalidad que tiene él para resolver ese tipo de cosas, él le dijo a su hermano, a ver, lo que te pasa es que estás enfadado porque el Lego era tuyo y yo no te lo había pedido. Y entonces el otro asintió, en silencio, sin decir una palabra. Y le dijo después, ¿te has puesto nervioso cuando te lo he quitado? Y poco a poco, a través de estas preguntas, el mayor empezó a abrirse, porque con cada palabra que su hermano pequeño le decía, le iba poniendo nombre a lo que le pasaba, a lo que no era capaz de expresar. Le decía, ¿te sientes mal porque hemos acabado peleando? Y le dijo, finalmente, sí. Aún con los ojos medio llorosos, dijo sí. Porque ¿sabes lo que había pasado? Que en esa pelea, al final, había perdido él el control, se sentía mal, tenía vergüenza, se había cerrado. Y su hermano había llegado a todo eso a lo que a mí me estaba costando ponerle palabras. Entonces, ver cómo su hermano pequeño ayudaba al mayor, pues como te puedes imaginar, es un momento que no olvidaré nunca y que por eso te estoy contando aquí. Y entonces fue como si el pequeño tuviera esa pequeña llave que nosotros no habíamos podido encontrar. Por eso muchas veces os digo, o te digo, que hay que hablarles con su lenguaje, con el lenguaje de su edad, de cómo ellos gestionan las cosas que a veces a nosotros nos cuesta, porque nosotros lo miramos desde nuestra edad, porque somos más mayores. Entonces, con las palabras de mi hijo, toda esa tensión se desvaneció, nos sentamos juntos, hablamos de lo que había pasado porque había conseguido que su hermano se abriera, cada uno de cómo se había sentido y juntos fuimos encontrando la solución. Acordamos pues pedirse las cosas la próxima vez y hablar antes de dejar que la situación llegara pues a un límite como en el que estábamos. Ojo, spoiler, la próxima vez también se van a pelear y les va a costar. Pero a la 50 o a la 100 probablemente alguno pare y empiecen a hablar en vez de gritarse. Y es ahí cuando vemos los resultados, los frutos de todo el trabajo que vamos haciendo cada vez que resolvemos los conflictos con estos hijos. Este momento con ellos dos me enseñó algo muy valioso. Los hermanos no son solo compañeros de juego o rivales momentáneos, también son el mejor laboratorio de emociones que tenemos en casa y pueden ayudarse mutuamente a crecer si nosotros les damos estos pequeños espacios para hacerlos. Y una cosa te quiero decir, no te pienses que todos los conflictos en mi casa acaban siempre maravillosamente fenomenal como si esto fuera un cuento de Disney. No. A veces no conseguimos resolverlo, pero por lo general sí. Y te digo esto porque es importante. Este balance entre conflictos resueltos satisfactoriamente y los que no determina la relación que tienen tus hijos entre ellos y el ambiente que hay en casa. Por eso ese balance debería ser siempre positivo. Ahí te lo dejo, para que le des una vuelta. Me gustaría decirte, después de esta situación, que empieza como en muchas familias con un conflicto, pero que no termina de la misma manera, me gustaría regalarte 4 consejos para crear esta conexión emocional tan importante entre los hermanos, para que gestiones bien su relación y para que en el futuro se apoyen mutuamente. Estas son cosas que puedes aplicar desde el primer día y te aseguro que pueden hacer una gran diferencia y sobre todo son cosas que yo he ido descubriendo por el camino y que son fundamentales para que te vaya bien. La primera, parece sencilla. El amor incondicional es la base. A veces queremos que los hijos sean iguales o que sean iguales a nosotros. Y aquí siempre digo, no es el hijo que quieres, es el hijo que tienes. Entonces tienes que aprender a amar a este hijo como es, sin compararlo con los demás, ni que intentas que se parezcan entre ellos, ni contigo ni a tu pareja. Y ahí, cuando se sienten valorados por lo que son más capaces de aceptar también a su hermano como es. Por ejemplo, como te contaba antes, mi hijo es buenísimo con las emociones, el mediano, y el mayor es buenísimo con los aprendizajes, pero no los comparo. Lo que hago es que se apoyen en lo que le cuesta al otro. Si te cuestan las emociones, pídele ayuda a tu hermano que sabe cómo gestionarlo cuando tenga un problema relacional, y si te cuesta un aprendizaje, pídele ayuda a tu hermano que tu hermano te va a echar una mano. Y si esto yo consiguiera que lo tuvieran como recurso para cuando yo ya no esté, o para cuando sea mayor y ellos estén independizados, son de estas cosas que como padre nos hará llorar, porque cuando me llega uno de mis hijos y me diga, estoy hablando con mi otro hermano para resolver esto porque si a él se le da bien, pues para mí será un regalo. Vamos con el segundo consejo. Los hermanos son un laboratorio de las relaciones. Esto no se nos puede olvidar. Los conflictos entre hermanos no son malos por sí mismos. De hecho, son oportunidades para aprender a gestionar la frustración, los límites y la empatía. Y lo que no debemos permitir es que la violencia física o verbal escale. Entonces, ¿qué quiere pasar? ¿Qué pasará? Pues que van a abusar el uno del otro. Una vez está uno arriba, otra vez está otro abajo. Se van a molestar, se van a chinchar. Todo el tipo de relaciones. Y nosotros nos tocará
mediar ahí. Y si ves que una semana hay un poco de violencia, interviene, porque si no la siguiente se va a multiplicar. Y actúa rápido para que no se normalice. Y poco a poco les enseñamos formas respetuosas de resolver estas diferencias que tienen. Pero no podemos olvidar que es un laboratorio de las relaciones. Ahora, ¿podemos permitir que se pisen? Pues no, para eso está, ahí está nuestro lugar. Pero no podemos olvidar, por otro lado, que es normal que lo hagan. Y nada tiene que ver intervenir para guiar a tus hijos a hablar de sus emociones en lugar de ser agresivos, a que dejes que tus hijos pues se peleen pensando pues, que esto es lo normal. ¿Y qué va a pasar? Esto va a agravar las tensiones y va a normalizar la violencia entre ellos. Ahora y en el futuro, que es lo que estamos hablando. Estamos siempre poniendo una mirada hacia el futuro. El tercer consejo, dar lugar a los celos y la envidia. Ojo, celos y envidia, que son como temas tabú. Los celos entre hermanos son naturales. Qué bien que tengan celos y celos. Y si los ignoramos, solo crecerán. En lugar de evitarlos, da espacio a que se expresen. Y si uno de tus hijos dice que está celoso o que tiene envidia porque el otro recibió más atención, pues valida esa emoción. Entiendo que te sientas así. Tú también quieres estar conmigo cuando le doy teta a tu hermano pequeño. Dale lugar a lo que le pasa y buscar soluciones. Bueno, pues te puedes sentar aquí a mi lado, no pasa nada. Y si no puede ser, porque en este momento no sé, le puedes decir, oye, mira, lo siento, cariño, ahora mismo no puedo, pero después estamos un poquito juntos. Pero le has dado lugar a ese celo y a esa envidia. Cuando los tapamos es cuando se multiplican y el problema se hace más grande. Ya van tres consejos bastante potentes para la relación entre hermanos. Y este último es uno de los más importantes porque pasa muchísimo hoy en día. No tienes que dar lo mismo a cada hijo siempre. Este es uno de los errores más comunes que cometemos los padres. Intentar dar lo mismo a todos para evitar conflictos. Pero los hijos no quieren ser iguales, buscan ser diferentes. En lugar de siempre lo mismo, es mejor personalizar lo que ofreces a cada hijo según sus necesidades. Hay que darle a cada uno lo que necesita. A veces uno necesita más tiempo contigo y el otro tal vez prefiere su propio espacio. Atiende esas diferencias. A veces uno necesita para dormir, si esto te lo dijo yo que tengo 4 hijos, uno necesita que estés un minuto con él en la cama, otro necesita un beso y una mirada, el otro necesita que le toques un poco la espalda y el otro que le des un abrazo. Cada uno tiene una diferencia. Y no le hago lo mismo, no. Os tengo que hacer a todos lo mismo y cada uno que se ajuste, no. Atiendo a sus diferencias. Te he puesto este ejemplo, pero puede ser con otras 1000 cosas. Porque si tratas de ser justo dándoles lo mismo, esto genera rivalidad entre ellos, ya que los hijos van a sentir que compiten por la atención. Y no solo eso. Es que van a sentir que compiten por la atención, pero es que además lo peor es que después te la van a exigir. Y ahí ya tenemos un problema que me toca trabajar constantemente con las familias que acompaño en la Academia de Familias o en el grupo de crianza de Crecer en Familia. Cuando pensamos en la relación entre hermanos, lo primero que nos viene a la mente son los pequeños conflictos diarios. Aparte de estos conflictos, hoy vamos a hablar de estos consejos que te he dicho antes, vamos a hablar de cómo resolver los conflictos que tienen entre ellos. Esas batallas por el control de los juguetes o porque quién se sienta en el asiento de delante del coche o al lado o lo que sea. Pero la realidad es que es mucho más profunda. Los hermanos no solo comparten juegos o discusiones, sino que están construyendo la base de las habilidades que les acompañará toda la vida. Pues cómo gestionar las emociones, cómo ser empáticos, cómo resolver conflictos. Y aquí es donde entramos nosotros, que como padres y madres, porque tenemos la oportunidad de convertir esos momentos de tensión en auténticas lecciones de vida. Es fácil dejar pasar los celos o la envidia, como hemos visto antes, o actuar rápidamente, pues bueno, para que la paz regrese, aparo el conflicto y ya está. Pero cada vez que paramos un conflicto, que esta parte hay que hacerla, pero no lo resolvemos, el conflicto no se soluciona. La siguiente vez vamos a tener un problema, porque no van a saber resolverlo. Y lo que necesitamos es que aprendan a resolver los conflictos de forma autónoma, con nuestra ayuda y poco a poco. Pero cuando reconocemos pues, los sentimientos que tienen y cuando le damos espacio para que se expresen y los manejamos de forma adecuada, abrimos un camino para que nuestros hijos no solo aprendan a convivir mejor entre ellos, sino que desarrollen habilidades emocionales clave para su futuro. Y simplemente hoy te voy a contar los 3 pasos en esa parte que tenemos secreta, estos consejos secretos que tenemos para la comunidad, 3 pasos para resolver los conflictos con tus hijos. Paso 1, paso 2, paso 3. El primer paso. Y hasta aquí llega la parte gratuita del podcast secreto para padres y madres. Espero que hayas encontrado claridad y soluciones prácticas para disfrutar más de tus hijos y de la vida. Si quieres escuchar el episodio completo y tener todas las herramientas prácticas para aplicar lo que hemos visto hoy, tienes que unirte al Club de las Familias Imperfectas. Solo tienes que entrar en aresgonzalez.com, aresgonzalez.com y pinchar en el club. ¿Qué te espera dentro del Club de las Familias Imperfectas?
pues una comunidad activa de madres y padres que no se juzgan, pero que sí que aprenden, todos los episodios completos del podcast, una sesión mensual en directo para resolver dudas y revisar tu caso conmigo y muchas sorpresas más. Únete al club y empieza a disfrutar de todas estas ventajas. Gracias por escuchar, suscríbete al podcast y si te ha gustado, deja una reseña aquí abajo. ¡Nos vemos!